Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora me estén escuchando. Les habla Ander y bueno, en esta ocasión se abrieron el mensaje porque seguramente Dios tiene una palabra para ti y quisiera encomendar este momento en manos de Dios y que sea Él hablando a través de mí, que sea abriendo nuestras mentes, que sea dándonos sabiduría para entender esta palabra que Él nos quiere traer en este momento. Así que ahí donde estás te pido que cierres tus ojos y que le agradezcas a Dios por este momento que disponemos en sus manos. Que sea Él abriendo nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues el tema que vamos a hablar hoy, que más que todo se enfoca en lo que viene siendo el compromiso, debido a que es una problemática que nos afecta a todos, independientemente de la edad, independientemente el momento de nuestra vida que estemos pasando, y que de una u otra forma es como que uno de esos topes con los que uno se estrella. Ya, entonces, qué mejor forma de representarlo, de mostrarlo, es más que en el libro de Lucas, capítulo 5, comprendido entre el versículo 1 y el versículo 11. Este libro, este pasaje se llama El llamamiento de los primeros discípulos. Una historia bastante conocida, los que llevamos tiempo de pronto en el Evangelio, en donde Jesús llama a Pedro, uno de sus primeros discípulos, para ir a pescar en unas aguas profundas, en donde ellos previamente ya habían estado pescando. De pronto, para los que son un poco más recientes, asistiendo a la iglesia o conociendo un poco de la palabra, es básicamente como que esa historia que narra la Biblia, en donde le enseña a unos pescadores a confiar en Jesús, ¿ya? Y que es que confiar en Jesús requiere un compromiso, que si lo ponemos en contextos más, ¿cómo decirlo?, más contemporáneos, más actuales, o podemos ponerlo, ejemplificarlo con etapas de nuestra vida, como por ejemplo cuando necesitamos entregar un trabajo, como cuando necesitamos cumplir con unas responsabilidades, con un liderazgo, con unas asignaciones, y que llega un momento en donde flaqueamos, ya sea incluso a los mayores que nos están escuchando, como incluso como padres, también como que se torna un poco compleja la situación ya. Entonces, de un poco de eso nos quiere hablar este libro, más concretamente en la última parte, que hace referencia específicamente en el versículo 11, 10 y 11, que dice que no temas desde ahora, que no temas, desde ahora serás un pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón, uno de los discípulos que iba también en esa barca, cuando se enteró, o cuando presenció ese milagro que hizo Jesús al enseñarles a confiar en Él por el milagro que hizo a través de los peces, donde, si volvemos un poco a la historia, sería como que los pescadores lanzaron sus redes y llenaron una bolsa grandísima, ya que ellos habían pescado bastante en la noche anterior y no habían pescado nada. Entonces se maravillaron, se asombraron, y así decidieron dejar como su pasado y seguir a Jesús. Ahora, como todo compromiso, como toda disciplina, requiere de un esfuerzo, ya no es como he escuchado en muchas ocasiones, como que fácil es comenzar, lo difícil es mantenerse. Y ese compromiso aplica para todo, aplica para los estudios, porque muchos, me imagino, que han comenzado sus carreras y a lo largo de los semestres se encuentran como que no me gusta esta materia, o no me va bien con los números, o de pronto este profesor no me cae bien. Entonces llegan esos puntos en donde como que a veces no queremos hacer las cosas, sencillamente posponemos, nos distraemos o procrastinamos bastante y terminamos siendo caso omiso ya. Entonces, como que el compromiso ahí es parte fundamental, porque primeramente puede ser un examen, más adelante puede ser una tarea, más adelante un trabajo, más adelante puede ser la familia, y cada vez es mayor. Entonces, así como progresivamente el compromiso se empeora nuestras situaciones, nuestro futuro, nuestra
nuestras condiciones, así también hay unos procesos y unas etapas que nosotros tenemos que hacer para mejorar en ese mismo compromiso que tenemos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean, inclusive con Dios. Porque a veces podemos asistir a la iglesia, a veces podemos dirigir un liderazgo, pero esa falta de compromiso nos hace flaquear bastante, y por ende todas las personas que van a nuestro, como quien dice, a nuestro cargo o que siguen nuestros ejemplos, ¿ya? Entonces, como que esas etapas, si nos vamos un poco recordando la historia, hay una parte en la que Jesús le dice a Simón como que lleva tu barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. ¿Ya? Y si nos ponemos en contexto, es como una instrucción que le da Jesús a los discípulos de avanzar, de ir a pescar, a pesar de que ellos ya lo habían hecho. Y que esto nos pone como que en el panorama de que, o sea, para generar compromiso hay que ejercitar de pronto actividades un poco más pequeñas, ya que a veces solemos no darle tanta importancia. Ya, pongo un ejemplo en los primeros semestres de mi carrera, como que una materia como que sentía que no servía para nada, y yo simplemente de vez en cuando iba, de vez en cuando no hacía los compromisos que tenía que hacer con esa materia. ¿Hasta cuándo? Hasta que me enteré, hasta que supe de que si no pasaba esa materia no podía acceder al siguiente semestre o me quedaban unas cuantas materias. Entonces eso me llevó a tener un compromiso serio por no retrasar mis estudios, por no tampoco recibir un regaño de mis padres, también por querer salir adelante. Entonces como que a veces el compromiso conlleva hacer cosas que de pronto no es que nos gusten, pero que sí de pronto nos va a servir más adelante en la vida. Entonces en ese mismo ejemplo o en ese mismo testimonio de la materia, era esas mismas cosas que no quise dar en ese momento en primer semestre, fueron las que necesité en el último semestre, cuando ya iba a hacer mi tesis de grado, cuando iba a graduarme. Entonces, como todo en la vida son procesos, son ciclos, el Señor nos enseña a que primero, para llegar a aguas profundas, tenemos que empujar nuestra barca a aguas llanas, a avanzar, seguir, y sobre todo que aquí es donde viene una parte importante, que es el tener fe, el persistir en esas palabras. Ya a veces como que tener un compromiso con nuestro trabajo, me toca aguantarme el jefe, me toca aguantarme a mis compañeros, pero sabemos que sin ese sueldo de pronto en esa empresa no podemos llevar alimento a nuestros hogares, o no podemos pagar las deudas que tenemos, o simplemente no podemos ganar ese examen si no estudiamos. Entonces como que esos pequeños pasos que nos ayudan a comprometernos un poco más, como unas metas más asequibles, más accesibles, son los que marcan esa diferencia. Entonces, ya para concluir un poco más la idea o centrarnos un poco más, aquí hay un ejemplo de compromiso en ese mismo versículo, que fue cuando los discípulos dejaron las barcas y dejaron todo y siguieron a Jesús. Porque es que seguir a Jesús en el ámbito ya un poco más espiritual es despojarnos de muchas cosas que de pronto nos gustan, o al contrario, de pronto como que cosas que de pronto no tanto nos llaman la atención, pero como que son cosas que son indispensables, que son necesarias para llevarnos a donde Jesús quiere que estemos, a ir a cumplir un poco ese llamado que ha puesto en nosotros. Ahora, hablando de ese llamado, yo te hago la pregunta, ¿sabes cuál es tu llamado? ¿Sabes para qué Dios nos ha puesto aquí en la tierra? ¿Para qué estamos escuchando este audio? ¿Para qué estamos asistiendo a una iglesia? Al fin y al cabo, ¿cuál sería de pronto como esa razón de ser? ¿Ya? ¿Cuál es ese gran compromiso que tenemos con Dios? Aparte de cumplir 5 pilares esenciales, como lo son el adorarlo, el alabarlo, lo que viene siendo el evangelizar, el discipular y todas esas cuestiones. Hay uno que es como uno de los principales, conocido más comúnmente como la Gran Encomienda. Mateo 28:19 habla que fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender a donde Papá Dios, y es el de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, teniendo en cuenta ese gran compromiso que tenemos, ¿qué estamos haciendo ahora mismo nosotros para cumplir con ese objetivo? No sé en qué momento te encuentras tú de la vida, qué situaciones estás pasando, pero si Dios te puso en este lugar a escuchar este audio, bueno, es porque seguramente tiene algo pendiente con Él. Él te está recordando ahora mismo esos propósitos que tú tienes y esos compromisos que tienes que cumplir para llegar a esos propósitos. Ya a veces en la vida como que no logramos muchas cosas que de pronto pensamos, que de pronto como que nos ideamos, como que por ejemplo el tener un carro, una casa, unos estudios, unos viajes, de pronto como que nos frustramos un poco, pero a veces no sabemos que esas situaciones que se nos presenten, los problemas, las deudas, lo que viene siendo situaciones adversas que de pronto no planificamos, son parte de ese compromiso que tenemos pendiente con Dios. Y es como cuando Dios nos forma a través de esas situaciones, ya donde como que si tenemos que seguir una serie de pasos, tenemos que ir poco a poco, pero cumpliendo esos compromisos. Ya, dime tú cómo te comprometes o cómo logras cumplir ese compromiso grande que tenemos de ir y predicar el evangelio. Cómo te comprometes tú a servir en la iglesia, cómo te comprometes tú al estar pendiente en tus hogares, a tus amigos, a tu familia, cómo te comprometes tú a llevar la palabra de Dios a otros. Gracias por escuchar este mensaje. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.